Tema que une tres datos. Por un lado, la Europol comunica a las fuerzas de seguridad, incluida la Ertzaintza, de que existe un riesgo de que pueden ocurrir terroristas o actos terroristas yihadistas, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que de aquí a pocos días el BEC va a recibir, pues entre otros equipos, a la selección de básquet dentro de la primera fase del Mundial de Básquet que se va a celebrar ahí, selección de básquet de Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Que la Consejería de Seguridad sale al paso para intentar tranquilizar a la población, teniendo en cuenta que habían surgido esas noticias, esas informaciones, asegurando de que no existe un riesgo específico en Euskadi de acto terrorista de seguidores del yihad. Estamos recibiendo varias opiniones. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina pues que no, que puede ser una alarma infundada. Y aquí Begoña quería opinar algo, pero antes vamos a poner la imagen de una persona que fue noticia hace muy poco. Es un joven marroquí de 26 años, Redouane Bensviv, afincado en Vizcaya, que saltó a las portadas de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues por varios temas. Bueno, el hecho de que este hombre que había fallecido, por cierto, combatiendo por el yihad en Siria, y que había estado cobrando la renta de garantía de ingresos. Más allá de la polémica sobre que un hombre así estuviese cobrando la RGI, nos planteábamos si este hecho, Begoña, puede hacernos pensar que puede haber gente que puedas pensar como este joven marroquí de 26 años y que se le ocurra o que pueda actuar en un momento como puede ser el Mundial de Básquet en Baracaldo. Hombre, a mí me parece que sí que puede haber circunstancias muy puntuales de personas que estén unidas de alguna manera a la yihad islámica y que tengan estas intenciones, pero lo que no podemos caer es en algo que ha dicho alguien en esta mesa, en el que donde hay una comunidad árabe importante puede haber problemas. Bueno, tampoco vamos a pensar que donde... No has dicho tú eso, pero que sí se ha dicho que donde hay una comunidad árabe importante hay más posibilidades de que eso... Hombre, no vamos a convertirles en terroristas. Yo he dicho solo una cosa. A ver, espera. No sé si se refería a las palabras un momento. No sé si a las de Alfredo. Yo he dicho que aquí el problema de... Estaba refiriendo a la comunidad de Marsella, esa amplia comunidad islamista que hay. Pero bueno, que el tema no es ese. Que el tema no es ese, ¿no? Comentaban aquí en la mesa que en Euskadi no hay una comunidad importante que igual pero es que nos da igual que haya una comunidad importante apoyo o no de esa gente. Pero... Y yo he comentado que no tan lejos de aquí como es Marsella hay una comunidad árabe muy importante. Pues a eso me refería, que no vamos a pensar que donde hay una comunidad importante de esas personas tiene que haber células terroristas. Era para contrarrestar ese argumento, que es que no hace falta tener una comunidad importante y que si queréis una comunidad importante, aquí cerca hay comunidades importantes. Eso es, que no hace falta que haya una comunidad importante para que pueda haber una célula o algún iluminado que se le ocurra hacer un atentado de estas características. Al estar Marsella ahí, podemos sufrir un atentado. He puesto un ejemplo de que hay una comunidad importante. También es más fácil que se pueda captar, por ejemplo, algún miembro de la yihad, si hay mucho musulmán, ¿no? Estamos hablando con poco rigor, porque no se puede decir una comunidad árabe. En todo caso, una comunidad musulmana. Musulmana, o árabe si habla árabe. No, pero musulmana, porque puede haber yihadistas no árabes. Eso estaba pensando. Sí, entonces, tampoco nos pueden tenemos ser que fijar en el de origen. Indonesia o de Pakistán o de muchos otros sitios. Vamos a ver, el tema es otro. Puede haber musulmanes nacidos aquí. Efectivamente. Y yihadistas que no usan la guerra santa. Y tampoco estamos hablando de la yihad islámica. La yihad islámica es una organización. Estamos hablando del yihadismo en genérico, en general. Y yo creo que es muy importante que aclaremos una cosa. Nadie dice que, evidentemente, porque hay una comunidad musulmana importante, esa comunidad musulmana tenga que estar bajo sospecha. Pero es evidente que para acometer un acto teóricamente o hipotéticamente terrorista en ese sentido, de atacar a la selección de Estados Unidos, por ejemplo, es evidente que hace falta una infraestructura. No va a venir una persona individual a hacer ese atentado. Y cuando hablan del modus operandi... Nadie puede hablar individualmente. Hemos hablado del modus operandi que era simplemente... ¿Y no os llama la atención eso? Quiero decir que la Europol lo que indica es que el modus operandi... Es de una película de acción. Posiblemente que puedan utilizarlo... A ver, una organización policial, si esto lo pasa además a las fuerzas de seguridad, no es que esté... Me imagino que se basará en las experiencias o en las informaciones que tiene. Es decir, que un individuo únicamente puede robar
a un policía, tanto local como... Eso no es para mí real. No es que no sea real. Eso es lo que he denunciado al principio. Es decir, hablar de lobos solitarios y hablar de este tipo de hipótesis es generar alarma social. Vale. Para cometer un atentado, realmente hace falta una infraestructura. Es fundamental. Si analizamos todos los atentados que ha habido en distintos países, absolutamente todos han tenido una infraestructura y han tenido sobre todo un proceso de que esa persona también se ha formado de forma militar, etc. Es decir, hay que hablar con más rigor de esos temas. Estamos hablando del perfil del posible... del desconocimiento de la preparación previa a esa persona que puede existir hipotética. Yo hablo de fanatismo también. Pero es que iluminados hay en todos los lados. Lo único que debemos dejar claro... Pero un iluminado puede hacerlo. Sin ninguna preparación, sin ninguna infraestructura. Yo quiero dejar claro una cosa. Alfredo, luego, un momento. Yo lo que sí que tenemos que dejar claro que el verdadero Islam o la yihad no quiere decir que todos vayan a coger un arma, ni mucho menos. Estamos hablando de la yihad, de la Guerra Santa, de los que realmente son fanáticos y consideran que tienen derecho a destruir, en fin, todas esas cosas. De eso sí, y hablamos de fanatismo, entonces... ¿Por qué hablamos de fanatismo? Porque yihad no quiere decir que sean terroristas, tú lo sabes. Mira, es decir, hay una yihad que son terroristas y otros que no. Hemos hablado ahora mismo de un chico que vivía aquí, que cobraba la renta, que murió por un francotirador en Siria, y no le hemos llamado terrorista en ningún momento. Cuando ese señor iba a cometer actos de terrorismo a un país que tiene un gobierno que está siendo agredido por unas organizaciones terroristas financiadas por Occidente. Que eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, pero no utilizamos el mismo código para todas las cosas. Vale. Yo lo que estaba planteando es que si esta persona vivía, creo que en Baracaldo, no sé, en Vizcaya, en algunos puntos de Vizcaya, puede haber personas con este perfil que en su momento, este hombre fue a luchar a Siria. Es decir, utilizó la violencia para lo que él creía puede haber personas de ese perfil que vivan en Euskadi y que, aprovechando un acontecimiento como el que estamos hablando, el de básquet, pueden cometer un acto violento. Pueden cometer, pregunto. Arambarri, yo creo que es perfectamente posible porque desde el punto de vista humano, iluminados hay en todos los lados. Concretamente, el último acto terrorista, uno de los últimos actos terroristas en Siria ha sido realizado por un individuo estadounidense. Ojo, ni era árabe ni era musulmán, era estadounidense. Es decir, iluminados tenemos en todos los lados. Musulmán estadounidense. Bueno, pero nacido en Estados Unidos. Era musulmán, era estadounidense. Que hay iluminados en cualquier lado, evidentemente, en cualquier momento también. Y el desconocimiento que tenemos de la preparación previa que puede tener una persona X concreta... Pero a mí no me parece riguroso hablar de iluminados. Son militantes políticos de un proyecto totalitario teocrático que hay que denunciar y que sobre todo es totalitario y teocrático. Es un fanatismo religioso. Exactamente el mismo que... Exactamente el mismo fanatismo que tienen los sionistas cuando bombardean Gaza. Sí, el mismo, de acuerdo, pero un fanatismo religioso. No tenemos que hablar con rigor, es decir, son organizaciones terroristas siempre que están siendo utilizadas por servicios de inteligencia con objetivos espurios. Y ya está. Isabel, una persona sin una formación militar, lo digo porque estoy recordando, estáis poniendo los actos que ha habido en Estados Unidos, estamos recordando otros atentados terroristas. Ha habido gente que no ha tenido, que solamente se ha informado a través de las redes, por ejemplo, para utilizar las armas. Yo, en base a lo que decía Arambarri, de que un iluminado perfectamente puede cometer un acto terrorista, pues yo precisamente por eso pienso todo lo contrario, que no puede ocurrir nada. No debería. No, ni debería, ni puede, ni ocurrirá nada, porque las medidas de seguridad en un acontecimiento mundial de este tipo, y además ya con estas alarmas que se están creando, será tan importante que lo único que podemos tratar de transmitir es sosiego. Lo que yo no puedo entender es cómo la Interpol puede lanzar unas informaciones tan directas en el que señale a Bilbao como un lugar posible objetivo terrorista o en riesgo. O cómo llegamos a saber que... O sea, ¿te parece mal que la población lo sepamos? Y me parece igual de mal
o peor, porque lo veo mucho más cercano, ¿cómo llegamos a saber los ciudadanos? Y leemos en la prensa que unos ertzañas han cogido a unos jóvenes que estaban haciendo fotos porque su intención era quizás la de cometer un atentado terrorista y que además ¿cómo lo iban a hacer? O sea, pretendían asaltar esa patrulla, quitarles las armas y con esas armas tratar de disparar a quien tuviesen a tiro. A mí eso me parece muy poco serio. Yo no sé cómo se pueden filtrar esas informaciones. O sea, a mí me parece muy bien que la consejera salga y le quite alarma social a todo esto, pero debería depurar responsabilidades también de por qué estas informaciones contribuyen a crear aún mucho más alarma social. O que los servicios secretos, si son secretos, ¿por qué se publica? Yo vengo leyendo ya hace unos días que Cataluña es la sede europea yihadista. O sea, esas cosas, ¿por qué se cuentan? ¿Por qué nos llegan al ciudadano? Esa información Abriremos otra ventana de debate. Un momento, Miquel Oro.